Saludo Marcial. El día de hoy hablaremos acerca de la adaptación en el entrenamiento deportivo. Comenzamos. Todo en la naturaleza se enfrenta a procesos de acción-reacción, causa-efecto que se derivan en estímulos que inciden en los organismos vivos y que les permiten evolucionar. La respuesta a estos estímulos los conocemos como adaptación. Lo que no se adapta normalmente muere y conlleva la posible extinción de las especies. Es por lo tanto una respuesta natural y que se ha repetido por millones de años. A esto se le conoce como adaptación genotípica. Mientras que el proceso adaptativo que se desarrolla en el transcurso de la vida de un individuo como respuesta a las influencias de diferentes factores del medio ambiente, precisamente este tipo de adaptación es el objeto de múltiples investigaciones realizadas en los últimos años en los diferentes aspectos de la actividad práctica y científica del hombre y que se le conoce como la adaptación fenotípica. Inicialmente, el término adaptación se vinculaba con las ciencias biológicas y médicas. Sin embargo, el rápido progreso tecnológico y los cambios y dificultades de interrelación del ser humano con el medio ambiente llamaron la atención de los especialistas en los más variados campos, sociólogos, psicólogos, ingenieros y pedagogos, sobre el problema de la adaptación. Al definir el concepto de adaptación, se debe tener en cuenta que por esta se entiende tanto un proceso como un resultado. La adaptación se utiliza para determinar el proceso durante el cual el organismo se acomoda y ajusta a los factores ambientales externos e internos. La adaptación se utiliza para determinar el equilibrio relativo que se establece entre el organismo y el ambiente. La adaptación es el resultado del proceso de adaptación. En síntesis, por adaptación se entiende la capacidad de todo ser vivo para acomodarse a las condiciones del medio ambiente. En los procesos de entrenamiento deportivo también nos tendremos que adaptar a una carga de trabajo para poder evolucionar y mejorar nuestro rendimiento y poder ver los progresos en los resultados competitivos. Esta parte es esencial para todo entrenador que quiera llevar a su atleta al siguiente nivel. La palabra adaptación penetró extensamente en el campo de la preparación deportiva y en la actividad de competición. Se utiliza en la teoría y metodología del deporte, fisiología y morfología deportivas, bioquímica, biomecánica y psicología. Por lo tanto, la adaptación en el deporte de alta competición va más allá de la intensidad del esfuerzo físico efectuado diariamente durante muchas horas, incluso agravado por unas condiciones severas del ambiente exterior, como el clima caluroso, regiones alpinas, etc. Es considerablemente inferior a la intensidad del trabajo que se desarrolla en el entrenamiento. Por otra parte, las condiciones extremas de las competiciones no tienen equivalencia en la actividad profesional, excepto en algunos casos cuando se trata de la lucha del hombre por sobrevivir. La alta competición lleva al cuerpo y a la mente a límites extraordinarios y que se pueden mantener durante los pocos años de la edad competitiva, obviamente dependiendo del deporte. Las manifestaciones de la adaptación en el deporte son extremadamente diversas. En los entrenamientos nos vemos obligados a encontrarnos con la adaptación a las cargas físicas con diferente orientación, de distinta dificultad de coordinación, intensidad y duración, y asimismo con el uso de un amplio catálogo de ejercicios dirigidos a la educación de las cualidades físicas, perfeccionamiento de la maestría técnico-táctica y finalmente de las funciones psíquicas. Las competiciones, en especial las principales, tales como los Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo y competiciones regionales importantes, están relacionadas tanto con diversas cargas físicas como con unas condiciones extremas, muy dura competencia, particularidades del jurado, comportamiento de los espectadores, que determinan la formación de las reacciones de adaptación. En la mayoría de las modalidades deportivas, las específicas particularidades de la adaptación también están vinculadas al hecho de que un deportista se ve obligado a relacionarse con otros compañeros y rivales tanto en condiciones de entrenamiento como durante las competiciones. Y es así como dentro del proceso de adaptación nos encontramos con el estrés. En los procesos de adaptación tendremos tres aspectos: el nivel de estrés o estímulo, el nivel de equilibrio o de homeostasis y el efecto del entrenamiento. La adaptación está ligada normalmente al estrés y esto aplica para todas las necesidades del ser humano. Por ejemplo, si te da hambre buscas comer, si llueves buscas guarecerte, si te ataca un animal o alguna otra persona buscas huir o luchar, etc. En el caso del deporte de alta competición, no podría ser la excepción. Niveles de estrés. El estrés es la tensión que se produce en el organismo cuando se ve sometido a un estímulo. Por lo tanto, el estrés es algo normal y natural, y nos sirve para poder sobrevivir.
El problema viene cuando el estrés es excesivo y llegamos al distrés, que es la angustia, sufrimiento físico-mental, malestar, dolor, tensión, compromiso, ansiedad, desasosiego, zozobra, pena, aflicción, desolación, miseria, peligro o apuro, fatiga, según el contexto. De todo lo anterior podemos ver que el organismo o individuo entra en primer lugar en un estado de alerta ante la aparición de un estímulo que lo altera del estado en el que se encontraba. En segundo lugar, el individuo reacciona a este estímulo y busca adaptarse a esta nueva situación. En tercer lugar, llegamos a la respuesta a ese estímulo, lo cual nos lleva a dos situaciones. 1. El estímulo es demasiado prolongado, intenso o simplemente sobrepasa la capacidad de respuesta del individuo y se llega a la situación de agotamiento, fracaso, lesión e incluso a la muerte. 2. No se llega a estos extremos y el individuo se puede adaptar. Equilibrio u homeostasis. La estabilidad en las condiciones vitales nos lleva al equilibrio entre los procesos que concurren al mantenimiento y los que tienden a la destrucción de un sistema biológico, lo cual define, según el Diccionario de las Ciencias de los Deportes, a la homeostasis, en contraposición a la heteróstasis, que es cuando un estímulo rompe el equilibrio orgánico del individuo. Cuando se llega al equilibrio se está buscando restablecer la situación alterada por el estímulo y se llega a un nivel superior de rendimiento al cual se le conoce como supercompensación. Los procesos biológicos adaptativos se pueden dividir en tres. 1. Movilización de reservas energéticas. 2. La activación de síntesis proteicas. Y 3. Activación del sistema inmunológico. Los efectos del entrenamiento. Son los cambios que acontecen en el organismo como resultado del proceso de entrenamiento y se pueden dividir en tres tipos diferentes. 1. Efecto inmediato, el cual se produce inmediatamente después de terminado el entrenamiento, que pueden ir desde cansancio momentáneo, fallo muscular, relajación, etc. 2. Efecto resultante. Son los cambios que se generan a raíz del entrenamiento como resultado de la carga de trabajo hasta ejecutar la siguiente sesión de entrenamiento y va de la mano con la recuperación. 3. Efecto acumulativo. Es el que se genera después de un proceso prolongado de entrenamiento y que lleva un proceso de planificación. Niveles de adaptación. Los niveles de adaptación a las cargas de entrenamiento se dividen en dos tipos. 1. Factores endógenos, como la edad, sexo y los años de entrenamiento. 2. Factores exógenos, valor de la carga de entrenamiento y la nutrición. Parámetros relacionados con la adaptación. 1. Potencial de adaptación genético. Son las capacidades con las que se nace o aptitudes intrínsecas de cada individuo. 2. Capacidad de rendimiento máximo. Es el máximo porcentaje del potencial de adaptación genética hasta una fecha determinada. 3. Capacidad del rendimiento actual. Es el porcentaje de la capacidad del rendimiento máximo alcanzado en un momento determinado. 4. Déficit de adaptación. Es la diferencia del potencial de adaptación genético y la capacidad del rendimiento máximo. 5. Exigencia de entrenamiento. Grado de carga de un entrenamiento respecto a la capacidad de entrenamiento actual. 6. Reserva de rendimiento. Porcentaje de la capacidad de rendimiento actual que es utilizado en una sesión de entrenamiento. 7. Reserva actual de adaptación. Posibilidad de progresión en un ciclo de entrenamiento. En conclusión, la adaptación física y psíquica se deben considerar siempre como un proceso unificado. Las cargas de entrenamiento provocan siempre cambios funcionales, bioquímicos, morfológicos en el organismo y contribuyen a moldear las cualidades de la voluntad que capacitan al atleta para agotar cada vez más las reservas del rendimiento al alcance de la voluntad y del buen manejo del entrenador. Entre carga y adaptación existen relaciones que deben tenerse en cuenta en la dirección metodológica del proceso de entrenamiento. Por su atención, muchas gracias. Gracias por ver este video. Denle like y compartan. Hasta luego.